Bienvenidos a un nuevo círculo más de lectura de Prometeo, divulgación de la ciencia. Y en este ciclo estamos leyendo ahora libros de divulgación científica. En esta ocasión vamos a hablar de uno de Isaac Asimov, que es La búsqueda de los elementos. Isaac Asimov es un autor muy polifacético, que escribió muchísimo. Isaac Asimov escribió alrededor de 400 libros y de muchísimos temas. La clasificación DEWIS es una clasificación que usa nuestro país en la Dirección General de Bibliotecas. Divide las áreas del conocimiento en 10 áreas. Por ejemplo, 00 es libros de consulta, enciclopedias, diccionarios, atlas. 800 es literatura. Creo que el 600 es historia, si mal no recuerdo. 700 creo que es bellas artes. El chiste es que de estas 10 áreas del conocimiento humano, Isaac Asimov escribió libros de 9 áreas. O sea, pueden encontrar ustedes libros de Isaac Asimov en historia, en religión, en ciencia ficción, es por lo que es más famoso. Tiene pues libros de un montón de cosas. Y este en particular es de divulgación, obviamente habla de química. Y pues doy la palabra a quien sea el primero que quiera comentarnos qué les pareció el libro. Iniciaríamos por el primer capítulo, que es los elementos griegos, el prodigio de los griegos es el primer capítulo. No sé quién desea comenzar. Leonardo. No, Bueno, creo que levantó primero Alexis, pero como gustes. no has encendido tu micrófono. ¿Me escuchan? Hola, hola. Yo sí te escucho, Leo, no sé si nos escuche este, los demás. Bueno, Sí, hola, hola. ¿Sí? sí. Sí. Ah, ok. No, Ah, no te escucho. Le damos la palabra a otro compañero, Eric. bueno, ¿me escucha? Bueno, hola, hola. Ah, Ya. ¿Ya? ¿Ya Yo no lo oía. Ok, ok. Disculpe. Sin ningún problema. Pues la verdad a mí este libro me pareció muy interesante cómo es que comenta, en general, ¿no? Cómo es que comenta toda esta evolución de todos los pasos. De hecho, me recordó mucho, no sé si a alguien aquí le guste el anime o ver series de este tipo. Yo personalmente sí las veo. Hace un tiempo salió una que se llama Doctor Stone, que trata de algo similar porque es, en términos básicos, vuelven a la edad de piedra, ¿no? Entonces empiezan como que a redescubrir todo esto de los elementos y el protagonista es una persona muy inteligente, no sabe mucho de química y de física. Entonces, sus principios él empieza por empezar a hacer bombillas o cosas, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero siguen estando en edad de piedra. Entonces, esto pues más o menos nos remonta a algo parecido, ¿no? Como lo que se creía al inicio y tú ahorita a lo mejor dirás, no, ¿cómo es que creen eso? Pero pues, realmente el conocimiento de esa época, el tú entender esas cosas era, pues, wow, no eras como que un genio, vaya. Muy bien. A mí me recordó a algo más básico, el Avatar Ankh, estos maestros que pueden controlar algún elemento, que curiosamente, ya lo veremos aquí en el libro, ninguno de estos es elemento, realmente todos son compuestos, el aire, fuego, tierra, agua. Pero me recordó en después si nos pasas el nombre del anime, suena interesante, Claro que sí. habrá que verlo. Concretamente del capítulo 1 sobre los griegos, ¿quién quiere participar? Había levantado la mano el compañero David. David, si nos quieres comentar. Sí, con mucho gusto. Nada más que creo que Leonardo había levantado la mano primero, entonces no sé si quieras pasar tú, amigo. Claro, camarada Sí, bueno, Leonardo. en general también el libro se me hizo, bueno, se me pasó muy rápido, no sé si era porque igual es de ciencia y me gusta bastante, pero se me hizo algo muy curioso que, o sea, desde los griegos ya tenían esta idea de como de que el universo estaba compuesto de cosas muy pequeñas, o sea, como en estos tiempos que algo, o sea, todas las cosas que existen están compuestas de cosas muy pequeñas, obviamente no
al límite del, o sea, no llevado tan pequeño como a los átomos, pero pensaban que estaba hecho de cosas muy pequeñas. Entonces, eso se me hizo muy curioso, que desde los griegos ya tenían como este pensamiento de que el universo estaba organizado, o sea, que tenía un orden. Sí, y además la pregunta fundamental que hacen en este capítulo, Tales de Mileto, el primero de los presocráticos en la lista de los 7 sabios de Grecia, ¿de qué está hecho el universo? Gran pregunta. ¿Alguien más? David, creo que era el que había levantado la mano. Sí, claro. Pues bueno, a mí, pues bien como dijo Leonardo, y para no ser repetitivo, pues siguiendo con también el siguiente capítulo, pues creo que hay una parte que me gustó mucho cómo se formó la palabra alquimia, que primero creo que fue de los egipcios, que ellos la denominaron como chem, y luego que llegaron los árabes y añadieron la palabra, perdón, como el prefijo al para formar alquimia. Entonces eso me gustó muchísimo. Y también algo que mencionaba Eric, que sí hay muchas series que pues que se basan en la alquimia. Hay igual un anime que se llama Full Metal Alchemist, que igual es wow, o sea, de verdad bueno, ligué muchísimas cosas. Por ejemplo, uno de los personajes tiene el nombre de un famoso alquimista, pero yo hasta ese momento no lo sabía. Hacen mención, no sé si se acuerdan, de Hohenheim. Ahí creo que era europeo, pero no me acuerdo de qué parte. Pero esa parte me gustó mucho porque pues describen todos sus descubrimientos y de por qué decidieron basarse en este personaje para el anime. Entonces creo que es algo que igual que a mi compañero Leonardo, se me pasó muy rápido, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí, es una lectura breve, 165 páginas, y se lee, este autor es muy ágil y escribe de una manera pues muy fácil de leer. La compañera Natalia Ramírez levantó la mano, no vi quién levantó la mano, si Norman, pero ahorita te damos la palabra. Fue primero Norman. Entonces, si quieres. Bien, Norman, entonces. Sí, muchas gracias. Quisiera añadir también a esta parte del primer capítulo que algo que se me hizo muy curioso fue como justamente nosotros y nuestra concepción de la ciencia actualmente, pues está como muy centrada hacia lo europeo, sobre todo históricamente, porque de ahí vemos un gran desarrollo de la ciencia, ¿no? De diferentes ciencias, incluyendo la química. Pero desde esta primera concepción de los elementos, es algo que se da casi de forma constante en muchas civilizaciones antiguas, que no tenían como contacto entre ellas y que pues justamente estos elementos que describen algunos de los griegos, el agua, incluso como esta parte de Aether, la quinta esencia, es algo que varias civilizaciones, de cierta forma, mediante sus propias conclusiones, creencias y metodologías, o sea, que llegan como a este mismo panorama de los diferentes elementos que se van combinando. Entonces, pues creo que es algo que nos demuestra cómo el humano interactuando con la naturaleza finalmente siempre va a tender a buscar esta división de las cosas, que es justamente pues el principio de la ciencia, ¿no? Poder dividir entre diferentes elementos. Y pues la química, vemos en todo el libro cómo justamente se va dividiendo más y más todas las características. Aquí menciona algo interesante, Norman, de los griegos como civilización. A veces tenemos esta visión como muy eurocentrista, pero ciertamente ellos hicieron avances en matemáticas, en geografía, en astronomía, en filosofía, en la misma teoría política, en democracia, por ejemplo. Eh, Quisiera ver qué reflexiones tuvieron en la lectura, porque el autor medio da ese vislumbre, no lo especifica, pero ¿qué han pensado ustedes? ¿Por qué en Grecia y no Mesopotamia, que también fue una civilización que tuvo mucho esplendor, no se desarrolló tanto en ciencia? ¿O por qué no Egipto? ¿O por qué no, no sé, alguna otra cultura cualesquiera? Natalia, tal vez. Pues no sabría decir como a ciencia cierta por qué, pero en general, o sea, todos los griegos antiguos siempre se han tomado como el epítome de la sabiduría, ¿no? Incluso durante varios siglos. Entonces, pues supongo que es como más, pues como por tradición
orden supondría, la verdad no sabía decir, pero pues ciertamente sí son los primeros, bueno, no sé si los primeros, pero como los más emblemáticos de este pensamiento como sabio y científico, o sea, como que los inicios de, ¿no? ¿Y, y alguien tiene alguna idea, alguna reflexión, ha pensado por qué los griegos originaron tantas cosas? Igual ahora les cuento, pero no sé si quieren expresar alguna idea que haya manifestado. A mí algo que, o sea, se me ocurre o lo que pienso es que hay veces que muchas veces más bien las personas le temen como al conocimiento, ¿no? Ven conocimiento y pues que dicen, no, es brujo o algo así, ¿no? Y te quieren crucificar, ¿no? De hecho, yo he pensado muchas veces, esto lo he comentado luego con mi familia, si nos vamos platicando, y es, imagínate que yo me fuera, no sé, con un celular al pasado, ¿no? Que yo pudiera ir al pasado con muchas ideas. Y muchos piensan, no, pues evolucionaremos muy bien y todo, y nosotros creemos que no. Yo creo que me terminarían matando, por así decirlo, porque dirían, ese que eso no es posible, estás loco, no me dirían, estás loco. Aunque yo lo demostrara, me dirían que soy brujo, no sé, algo muy diferente. Entonces puede que hasta incluso resulte contraproducente, ¿no? Y en Grecia no. En Grecia apoyaban como que estas ideas, ¿no? Decían, no, es que es un genio. Decía, tú estudia, dale, no, pues alguien que sepa, vete con él, aprende de él, él sabe mucho. Entonces yo creo que algo que influyó mucho fue pues, este apoyo, ¿no? Que la gente haya dicho como de, él sabe, vamos a aprender de él, y si a ti se te da algo, vete con él, ¿no? Tienes que desarrollarte. No se quedaban como que atorados en ese miedo que luego tenemos de lo desconocido, ¿no? Que a lo mejor otra gente sí entiende. Muy bien, levantó la mano Alberto. ¿Qué nos quieres compartir? Sí, quizás esté relacionado con que, bueno, yo he escuchado que muchas veces se menciona como el origen de la filosofía se halla en la esclavitud, es decir, gracias a la esclavitud hubo tiempo para el ocio. En la antigua Grecia, por ejemplo, existía una clase élite, por así decirlo, los grandes filósofos en sí pertenecían a esta élite esclavista, es decir, tenían mucho tiempo libre y eso les permitía concentrarse en cosas más allá de la necesidad de comer o la necesidad de obedecer, por así decirlo. Muy Entonces bien, quizá antes va por ese línea. de pasar la palabra al compañero Alfredo, Alberto menciona algo importante. La esclavitud da ocio, da tiempo de ocio para pensar en las estrellas, para hacer garabatos matemáticos y demás, pero la pregunta sigue en el aire porque todas las demás civilizaciones también tenían esclavos. Los asirios, los mesopotámicos, los egipcios, todos esos, de hecho, Marx divide la historia en medios de producción y toda la época antigua, todos tenían esclavos. Entonces, digamos, es un punto importante, no es el nodal, pero vamos a ver qué opina. A ver, déjame ver quién levantó la mano, lo perdí por aquí. Alfredo, levantaste la mano. Sí, bueno, completando la idea de Alberto, yo igual había escuchado algo parecido, pero no relacionado con la esclavitud, sino más bien con el ambiente, ya que Grecia como que se encuentra en este lugar, bueno, Grecia tiene como que un clima agradable, lo cual permitía que a, los, a las personas que vivieran en Grecia, o sea, tuvieran tanto cosecha como clima perfecto, lo cual les permitía la realización de estas actividades de ocio. Bueno, o sea, ya, ajá, ya les permitía estas actividades de ocio que a la vez les permitía tener este pensamiento filosófico. Bueno, ajá, yo había escuchado eso en unas clases de filosofía que tuve. Aquí, Tal vez se pueda deber al clima también. yo puntualizo, el clima es importante, pero aquí más bien fue al revés. Las islas, ustedes ven las islas de Grecia, no es un estado continental, hay varias islas y son agrestes, no da, digamos, para cultivos demasiado abundantes. Más bien, la falta de tierras fértiles es lo que motivó a los griegos a conquistar primero pues el mar Egeo, el Mediterráneo, expandirse hacia las colonias en busca pues de lo que no puedo cultivar, pues tratar de ganarlo con comercio o tratar de ganarlo con conquistas militares o con cualquier otra cosa. Pero el secreto de los griegos es que su religión es una religión politeísta como las de todos en esa época, pero no tenía dogmas. No tenía dogmas. Los dogmas
en las religiones te dicen, no sé, esto fue así, oiga, pero la evidencia apunta en otro, no, eso es un dogma, y si así lo dice la religión, ¿para qué nos metemos en camisa de 11 varas? Los griegos, al tener una religión que no tenía dogmas, tenían la libertad de poderse preguntarse cosas. ¿De qué está, cómo se formó el universo? Y ya cada filósofo empezó a elucubrar cosas, cuando en otras direcciones, pues este Dios lo hizo. ¿Y por qué? No, pues ya confórmate con saber que lo hizo Dios y con eso basta. En esta medida, el pensamiento dogmático de las religiones, pues es un serio obstáculo hacia el progreso intelectual y ya no digamos, pues, en otras ramas, ¿no? Filosofía, etcétera, etcétera. Aquí digamos que este es el secreto de los griegos, que no tenían la pesadez de los dogmas religiosos y que seguimos batallándolo. La iglesia, y lo menciona el libro, la iglesia católica cuando obtiene el poder gracias al Imperio Romano, destruye la biblioteca de Alejandría, entre otras bibliotecas, se pierde el conocimiento que habían desarrollado los griegos, y 10 años de oscuridad en la Edad Media, pues por ese adoctrinamiento, ¿no? Y lo vimos apenas ayer, sin ir más lejos, no sé cómo sintieron el temblor, pero fue interesante, por decirlo de alguna manera. Ayer la Suprema Corte de Justicia votó en pleno, todos votaron, faltó un magistrado que no asistió al pleno, pero todos los que asistieron votaron por despenalizar el aborto, básicamente es la resolución que tomaron. Y hubo comentarios en redes sociales de que, ay, tembló porque Diosito está indignado por esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Vean cómo venimos arrastrando, y luego hay unos tweets por ahí que, pues de pena ajena, porque pues ese desconocimiento ya de primaria, el movimiento de las placas tectónicas es lo que genera los sismos, y pues no el beneplácito o no de alguna deidad. Pero es curioso, pues, cómo seguimos arrastrando dogmas que siguen hundiéndonos. Pero bueno, pasemos a los siguientes capítulos, por favor. ¿Quién desea tomar la palabra? Nos quedamos, por ejemplo, si ya hablamos de los griegos, ¿qué mencionaban cada filósofo? Por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras. Platón, curiosamente, no lo menciona. Isaac Asimov no lo menciona, pero sí menciona a Aristóteles, a Demócrito. ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan al respecto? No mucho. Bueno, no importa. De los siguientes capítulos, alquimia, por ejemplo, esta herencia de los musulmanes que logran rescatar el pensamiento griego. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue ahí en ese capítulo? Si me permite la palabra. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ahorita que hablaba otra vez retomando lo de Demócrito, y me hizo recordar como este dato ahorita que Alexis hablaba de los griegos y que hablábamos más de esto de los dogmas, es que, por ejemplo, Demócrito era como una persona que estaba también adelantada a su época cuando empezó a hablar de esto de las partículas indivisibles, y que Aristóteles, pues digamos que ridiculizó su teoría y pues se quedó como ahí, y ya años posteriores, pues obviamente ya se descubrió y se garantizó que pues sí, que Demócrito siempre tuvo la razón. No sé, este dato se me hizo muy, muy, muy interesante. Y más en cuestión por la posición que tenía Demócrito y la posición que tenía Aristóteles. Claro. Platón y Aristóteles son grandes como catedrales. Entonces, lo que decía Aristóteles fue muy importante, fueron de los pocos filósofos que rescató la cristiandad en la Edad Media, sobre todo porque parte de la filosofía de Platón y la de Aristóteles podía amalgamarse con la filosofía cristiana.
Entonces fueron autoridades muy grandes que también impidió un poco el conocimiento en ese sentido. Está el principio de autoridad. Si lo dice el gran Aristóteles, pues ya para qué buscamos, ya lo dijo él, para qué buscamos ahí otra posibilidad, ya lo explicó él. Y entonces fue un peso devastador para Demócrito y para la teoría del átomo, y que por otra parte también observen todos estos filósofos, todos, a excepción de Aristóteles, que experimentó un poco, pero realmente fue poco. Todos los demás fueron filósofos que lucubraron a partir de argumentos, iban de lo particular a lo general o de lo general a lo particular, pero todo era mental, ninguno hizo experimentación, a diferencia de la ciencia actual, ¿no? Que primero observas un fenómeno, te haces una pregunta, tratas de imaginar un experimento que apruebe o rechace tu hipótesis. Aquí no, aquí todo fue completamente intelectual, completamente mental, pero han ido levantando la mano. No sé quién la levantó primero, pero quien guste hablar, tómese la libertad de hacerlo. Sí, igual siguiendo el comentario de Emily, dice Emily, perdón, es que no estuve en la primera sesión, entonces, sí, o sea, justamente estos grandes pensadores como Aristóteles eran la máxima autoridad incluso siglos después, o sea, alguna vez leí, es que Asimov tenía o llegó a tener como artículos de divulgación científica que echaban en el periódico y así, alguna vez me leí como un compendio. Y justo él admiraba muchísimo a Newton porque justo fue como la persona más disruptiva para, o sea, pasar del pensamiento de los griegos a como la ciencia actual. Digo, ya habían algunos, pero este fue como el más pesado, por así decirlo. Entonces, pues sí se ve, o sea, Demócrito llega y dice, no, es que todo está hecho de cositas, y en ese momento Aristóteles decía, no, pero todo está hecho de agua y no sé qué, o sea, como que algo más como general. Y bueno, de ese capítulo no me acuerdo exactamente qué, o sea, pero bueno, supongo que él empieza a hablar como de la transmutación, ¿no? Que los elementos se podían transmutar y entonces que pues como estaban todos hechos de lo mismo, entonces pues se podía llegar a diferentes elementos con lo mismo, ¿no? Y entonces ahí es cuando le da como la pauta a la alquimia, ¿no? Y entonces es ahí donde es como un catalizador a que muchas personas quisieran empezar a buscar el oro a través de pues diferentes elementos, ¿no? Bajo la premisa de que todos, pues, o sea, se pueden convertir en otras cosas. En otras cosas, muy bien, sí. ¿Quién más? Pueden ir hablando, ¿eh? No, es que ya perdí el orden de quién levantó la mano, pero ¿quién quiere participar? Bueno, a mí también me llamó mucho la atención eso, de que cómo los filósofos fueron como pensando desde el principio que fue el agua y ya fueron agregando como más elementos y así. Y también cuando me llamó mucho la atención cómo fueron, no viajando, pero se fueron a varios lugares a dar a conocer sus conocimientos, y cómo llegaron a Egipto y ahí formaron alquimia, y la primera era escuela, creo, o biblioteca, algo así. Y me llamó mucho la atención eso, y como decía esta Natalia, de que era fundamental, bueno, ahí era como, buscaban cómo crear el oro, y pues literal hacían combinaciones de varias cosas, pues a ver cómo se parecía y todo eso, y pues eso me llamó mucho la atención. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Ya vamos a ir pasando de los griegos a esa parte árabe, y de ahí pasamos a la época moderna, que es más o menos el discurso narrativo que hace el libro. Pero, ¿quién quiere participar? A mí me gustaría tomar la palabra. Claro. Bueno, a mí, la verdad, yo estoy estudiando ciencias sociales, no tanto ciencia como lo hemos estado trabajando aquí en Prometeo. No obstante, algo que a mí me llamó mucho la atención, ahorita igual relacionado a lo que han mencionado mis compañeros sobre la transmutación, la ambición del hombre por transformar el plomo en oro, fue algo que se me hizo como muy, muy interesante, y al mismo tiempo la razón, en el sentido de el emperador romano Diocleciano, si no me recuerdo el nombre, que decía que es que no podemos hacer eso porque esto desestabilizaría como la economía,
pues, del imperio. Entonces, ese raciocinio también sobre como el deseo de conseguir oro, se me hizo muy, muy, muy interesante que lo abarcara también Isaac Asimov en esto, porque es más, o sea, la lectura en sí me pareció muy, muy científica en el sentido de, o sea, de lo que es la química, ¿no? Pero me gustó que también metiera como esta perspectiva de una ciencia social para explicar o sea, el todo. Entonces, pues nada más era mi participación. Gracias. Recuérdame, por favor, ¿qué es la carrera que estás estudiando? Yo estoy estudiando relaciones internacionales. Fíjate, por ejemplo, ahí se desmorona toda la economía mundial si alguien puede empezar a transmutar el plomo en oro, y que hay referencias. Bueno, es que la alquimia es muy popular y hay muchas referencias en la cultura pop. No sé si ustedes, imagino que no, son muy jóvenes, pero uno nunca sabe en esos tiempos de que todo está al acceso del internet, igual y lo han visto. La serie anterior de Sabrina, no la que está ahorita en Netflix, sino la anterior, tenía igual el gato Salem, fue condenado a pasar 100 años como gato por, no, creo que no fue Salem. Cuando en un capítulo de Sabrina la quieren transformar también en gato, es porque empieza a hacer este tipo de alquimia. Y dice, no, vas a devastar la economía mundial. Entonces hay muchas referencias en la alquimia, pero ¿quién quiere tomar la palabra? Pues yo encontré, o sea, en estos capítulos ya como que tratan de alquimia. Bueno, creo que ya explicaron bastante bien pues lo que buscaba la alquimia, que era pues, la transmutación hacia el oro, la piedra filosofal. Pero algo que se me hizo muy curioso es que cuando, o sea, bueno, en la época de los musulmanes, cuando invadieron la península ibérica, nosotros vemos como los musulmanes antiguos como bárbaros, ¿no? Como violentos, y como bárbaros. Pero, o sea, como ellos, o sea, me parece muy curioso cómo ellos, pues, conservaron todo el conocimiento, aunque fuera alquimia, finalmente no era química, cómo lo conservaron y cómo lo perpetuaron para que, pues, siguiera existiendo. Entonces, esa parte se me hizo muy curiosa porque no me lo esperaba de que una civilización que es vista como bárbara o como violenta, pues pudiera conservar los conocimientos que, repito, igual no eran rigurosos, pero al menos era conocimiento. Eso que dice Leonardo es interesantísimo, porque nosotros desde nuestra concepción occidental vemos como bárbaros sí, a los musulmanes actuales. Por ejemplo, los talibanes, que tienen algunas ideas pues, realmente bárbaras, medievales, etcétera. Pero en la época medieval, pues, realmente los atrasados era Europa. Los países cristianos tenían mayor atraso, tanto cultural, tanto en ciencias como en otras cosas. Realmente es un peso muerto la religión cristiana, porque hundió todo lo que se había escrito. Lo que llegamos a conservar de los griegos clásicos, y también, no solo en ciencia, en literatura, en comedias, en dramas, Sófocles, Esquilo, Eurípides, lo que tenemos es porque lo conservaron los musulmanes. Es una cosa pues curiosa, en efecto. ¿Quién más había levantado la mano? Quien guste participar, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, bueno, a mí nada más me gustaría comentar que, pues justamente como lo comentaban mis compañeros, ahorita mi compañera Alexa creo que fue quien decía toda esta parte de cómo la ambición por toda esa parte de convertir los materiales en oro, ¿no? Por ejemplo. Pero también por ahí se habla, se me hizo muy curiosa la parte de que incluso creían que con eso, o sea, con esos materiales, podían implementarlos para hacer como medicamentos o curar enfermedades. Y por ahí, ajá, justo menciona lo del elixir de la vida, ¿no? Que es algo que ha pasado como a través del tiempo y que hasta hoy en día pues seguimos utilizando, ¿no? Como la palabra, el elixir de la vida. Entonces, no sé, como que ha trascendido toda esa parte y pues eso. Hay una parte, no recuerdo a qué producto se refiere Isaac Asimov. Hay una parte en la que ya están en la frontera entre que es química y ya no alquimia, están todavía en eso. Ya hay todavía, ya en
plena Revolución Francesa, ya se habla más de química, pero hay un alquimista que todavía ahí quiere perseguir la idea quimérica de transmutar los metales, pero encuentra otra cosa. No recuerdo qué cosa es, no sé si alguno de ustedes lo logra recordar. No sé si es un ácido o no recuerdo qué es. Y dice Isaac Asimov que paradójicamente lo que encontró este alquimista es más valioso que el oro. El oro lo encuentras, está ahí en la tierra. Pero no recuerdo qué sustancia es la que encuentra. Y dice, y esta sustancia es muy importante porque se usa en los procesos para fabricar tal cosa y se usa de esta manera. Creo que era un ácido, no estoy seguro. Pero ahí, pues también estás un buen ojo para saber qué es lo que descubriste. Pero bueno, en esta época ya estaríamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Qué recuerdan de esos capítulos? Sin precisar en qué número es, pero ¿qué recuerdan ustedes? Yo lo primero que ahorita mencionando lo que vale más que el oro es el Geber. Ese es lo que descubre. ¿El qué, disculpa? Geber, Geber. Ay, no me acuerdo. ¿Y qué cosa es? ¿Recuerdas qué cosa era? La verdad, no, solo me acuerdo del nombre. Solo me acuerdo del nombre porque lo apunté ahí por ahí en mis notas porque es algo muy Sí. extraño. Pero sí, ese fue lo que descubrió. Y algo que siempre me ha parecido muy interesante de todo esto, ya sea alquimistas, químicos, matemáticos, de todo tipo, es que siempre aprendemos experimentando, ¿no? Y eso es hasta hoy en día, ¿no? O sea, eso siempre ha sido desde los cavernícolas, ¿no? Desde el inicio de todo. ¿Cómo aprendieron de medicina de hierbas, ¿no? Pues había alguien, se sentía mal, cómete esto, ¿te moriste? No, pues sí te moriste, no, pues entonces ya no le den de eso. No se murió y le dejó de doler, pues entonces denle esto cuando se sientan mal. Y hoy en día sigue siendo igual, ¿no? Aunque nosotros sabemos de fórmulas químicas y hacemos análisis y queremos hacerlo lo más, o sea, lo exacto posible para no estar desperdiciando materiales, por así decirlo, finalmente no hay otra manera porque los ambientes físicos, o sea, por mucha fórmula que hagas, en la física, en realidad, o sea, hay muchas variables que no consideramos, ¿no? Y ahí de hecho, me acuerdo mucho del término del demonio de Laplace, que dicen Claro. que pues, es el que conoce todas las variables, ¿no? Que es, yo creo que lo que la gente quiere, ¿no? El poder conocer todas las variables para poder predecir qué va a pasar. Porque en estos primeros modelos, recordarán ustedes tal vez de sus clases de secundaria o incluso en su infancia, hubo a quien se le regaló un juego de química, alegría o cosas por el estilo. De lo primero que debe uno aprender cuando quiere manipular sustancias químicas es, por ejemplo, las reacciones que hay entre ácidos y bases. No mezclar ácidos y bases, por Sí. ejemplo. Es algo básico, ¿no? Este, en la preparatoria traté de hacer eh, abono a partir de nitratos y es muy difícil hacerlo porque los nitratos son explosivos al contacto del ambiente, al contacto del oxígeno. Pero sí, ciertamente es algo que esa variable a veces de la espontaneidad, eh, ¿cómo se llamaba? Fleming, por ejemplo, por pura chiripa, encontró estas bacterias que son comidas por el hongo y que dio pie a que se pudiera desarrollar la penicilina. La encontró porque dejó una muestra de Petri abierta, se fue de vacaciones y cuando regresó vio que había ahí una sustancia blanca que se estaba comiendo las bacterias que dejó ahí y fue de pura chiripa. Pero además de la coincidencia, pues el talento, la instrucción que tenía para analizarlo y ver, no solo tirar, otra persona igual lo habría tirado, pues se contaminó la muestra y ya. Ahí déjenme dar la bienvenida a la compañera Julieta Camacho, que acaba de ingresar, es una compañera, y cuando sientas que quieres participar en algo, sé libre de tomar la palabra. Estamos haciendo ahí ideas sueltas sobre la lectura. Muchas gracias, saludos. ¿Alguien más qué recuerdan de estos pasajes de la Revolución Francesa? Muy, muy importante, porque menciona a un aristócrata francés
que no le fue bien después de la Revolución Francesa por ser aristócrata, pero una gran mente científica. Sí, Justo iba a hablar de, justo iba a hablar de él, justo iba a hablar, me pareció, bueno, pues además de que, no me acuerdo si él es el primer químico, o el padre de la química, creo que sí lo menciona, pero no me acuerdo si era él o uno antes de él, pero me acuerdo mucho que estuvo muy chistoso que contaron que se casó con como la hija de un cobrador ahí en Francia, entonces al pasar la Revolución Francesa, pues lo capturaron y no pudo continuar con sus estudios, pero me parece muy, o sea, es muy interesante cómo él, pues ya agarrando rigor científico, creo que fue el primero en hacer los experimentos que habían hecho antes, pero haciendo ya cálculos de masa, de volumen, entonces eso fue como el inicio. Lástima que, que fue decapitado. Hay una caricatura política que hay de esa época, en la época del terror, cuando a todo el mundo, si era aristócrata o a veces a los religiosos, se les pasaba directo a la guillotina. Y escribió, ¿quién fue? Creo que Voltaire, que llegó a decir, le costó a Francia 5 segundos quitarle la cabeza a Lavoisier, le costará a Francia 100 años volver a producir una cabeza de su genio. Entonces, pues sí, le tocó la de malas, de ser guillotinado, y pues se perdió. Era razonablemente joven, creo que tenía 40 años, una cosa así, todavía tenía una esperanza de vida. Y creo que al que menciona como primer químico que ya usaba cierto método científico, creo que era Boll, que él escribió El químico escéptico, un libro que quizás leamos en estos ciclos que estamos haciendo, porque es un parteaguas. Él es el primer químico que empieza a hacer hincapié en que la química puede servir para la industria, que puede servir a la economía, a los gobiernos. Entonces, ¿qué pueden ustedes recordar de estos periodos? De esta época ya se empieza a hablar del descubrimiento de elementos. ¿Cuál descubrió Lavoisier o algún otro que recuerdan ustedes? Bueno, yo quería retomar lo de Lavoisier, algo, ahorita puedo hablar lo que me está preguntando, pero yo recuerdo que en la secundaria al menos, no sé si mi profesora estaba muy perdida o algo así, pero al menos a mí, siempre, o sea, en la secundaria me plantearon mucho la idea de que Lavoisier, o sea, era el padre de la química. O sea, a mí nadie me habló de Tales de Mileto, o sea, a mí nadie me habló o sea, de los que venían antes, que ya hemos comentado. Entonces yo, pues, toda mi secundaria crecí con la idea de que, sí, este señor fue quien, padre de la química, ya después me la llevé con la tabla, pero bueno, cosas, ¿no? Pero ahorita que mencionó lo de en Francia, que, bueno, les costó 5 segundos cortarle la cabeza a Lavoisier y les va a tardar muchísimos años en recuperar a alguien con su genio. Algo que me llamó mucho la atención en la lectura fue que supuestamente el oficial que lo arrestó le había dicho, ¿no? Como la República no necesita de científicos, porque esa fue lo que le dijo Lavoisier, como, pero es que yo soy científico, o sea, más allá de que me casé con, o sea, yo soy un científico, y el señor, yo, no los necesitamos, y yo, discúlpate. Entonces se me hizo como algo muy así, muy gracioso. Sinceramente, ahí otra vez, lo digo, ciencias sociales, no pude evitar verlo en todos lados, pero como o sea, esta ignorancia de las personas en aquel momento, o sea, les interesaba mucho la revolución, pero, o sea, ignoraban otros aspectos que, pues, quieran o no, les podían servir también eventualmente para diversas enfermedades o qué sé yo. Y ya sobre la pregunta que hizo, recuerdo que Lavoisier había elaborado algo como, o sea, como que fue él con otros científicos los que propusieron una nomenclatura química. Entonces se supone que ellos decían como, o sea, bueno, sí, como que este sistema de la nomenclatura iba a estar basado en los nombres de los elementos. No recuerdo exactamente qué era lo que iba a decir, se me fue la palabra, pero es lo que ahorita me estoy acordando como de los aportes que dio Lavoisier. Y ya, gracias. Claro, aquí hay dos cosas que quisiera puntualizar. Hay varias veces en la historia en que militares han asesinado a científicos sin saber el peso que representan para la cultura.
Arquímedes, por ejemplo, Arquímedes fue un matemático griego, no está en el libro, pero pues, bueno, no me cuesta nada contarles el breviario. Él defendió a su ciudad, inventó máquinas para defender Siracusa de los romanos, casi nada. Los romanos pues conquistaron casi todo el mundo conocido de la época, y Arquímedes, pues bueno, defendió a su ciudad. Y cuando logran entrar los romanos, un general por ahí les dijo, hagan lo que quieran, saquen la ciudad si quieren, pero Arquímedes no me lo tocan, necesitamos a Arquímedes. Y Arquímedes estaba entretenido en la arena haciendo cálculos, estaba con un palo y haciendo cálculos, de repente a veces ahí se abstrae uno, y llega un soldado y le dice, levántate, ¿quién eres tú? Y está en la lela Arquímedes, y sigue haciendo cálculos, y se desespera el soldado. Normalmente no suelen ser muy pacientes, que digamos, y se le hizo fácil, sacó la espada y lo mató. Entonces, digamos, son ejemplos que se repiten constantemente en la historia, y realmente una tragedia para la humanidad. Y lo que mencionas del padre de la química, desde luego, ¿alguno de ustedes está estudiando ingeniería química o va por esas dinámicas? ¿Por qué Lavoisier es el padre de la química? Hizo algo trascendental, ¿quién lo recuerda? También lo mencionan en el libro, por cierto. No, nadie de sus clases de química de la secundaria, quizás. Lavoisier enuncia la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente Solo se transforma. Solo se transforma. Por esa frase tan monumental, es que es considerado el padre de la química. Después, también está la ley de la conservación de la energía, que es más o menos la misma cosa, pero originalmente él postuló la de la materia. Muy importante recordar esa frase que se enseña en la secundaria, pero que a veces de que la olvidamos, se aprovechan de ello cuando nos quieren vender menjurjes o este tipo de medicamentos, milagros que curan de todo. Y muchos hacen ahí alusión a que transforman una cosa en la otra, cuando pues no funciona de esa manera. ¿Alguien más? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo nomás iba a decirle algo así igual. O sea que estaban primero, creo que eran Cavendish, Presley y Rutherford, quiero pensar, sí, que o sea, descubren el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, pero como que no le ponen nombre, y Lavoisier es quien le pone nombre a cada uno de los tres. O sea, como que lo descubren y no saben qué descubrieron. Sí. Y se me hizo chistoso. Igual, o sea, como nota, o sea, es que no sé por qué me dio muchísima risa que ponen a Cavendish como un súper excéntrico que tenía su propia escalera para no toparse la gente. Ah, sí. Pero sí, eso es lo que iba a decir de luego así. Aquí, en esto de que ya empezamos con los elementos, ya habían mencionado lo de una nomenclatura, porque en la época de la alquimia, el chiste era no compartir el conocimiento, escribían de manera muy hermética. En la ciencia ya tratan de hacer notas que puedan leer en cualquier parte y que cualquier persona pueda reproducir los experimentos. Pero vamos a ir hacia la parte de la tabla periódica de los elementos, que es un paso importante, es un logro de la humanidad, un logro intelectual muy importante. ¿Qué recuerdan hacia esa parte de la creación de la tabla? Bueno, yo recuerdo, no recuerdo el nombre del científico, pero recuerdo la ley de las octavas, que ya ahí se empieza a notar un poco de la periodicidad que tienen, bueno, con la cual se comportan los elementos, ¿no? Que ya más tarde se iría a descubrir más concretamente por otros como Mendeleev y así, que bueno, Mendeleev fue el grande, ¿no? El que realmente logró darle forma a la tabla. Sí. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Pues yo quería mencionar que referente a eso, yo me acuerdo que después de que Lavoisier
o sea, había tomado el tema de Demócrito de que todo estaba formado de partículas invisibles e indivisibles igual. Yo me acuerdo de que llegué a un filósofo de que creo que se llamaba David o Davey, no me acuerdo, pero el caso es de que se me quedó pegado de que este químico conoció a Benjamin Franklin y gracias a él descubrió que estas partículas tienen cargas eléctricas. Entonces, esto pues yo creo que contribuyó muchísimo a la creación de la tabla periódica, además me acuerdo que David tenía un amigo, híjoles, perdónenme, de entre tantos nombres no me acuerdo, Belzebub o Belzier, híjoles, perdón, que en teoría me acuerdo cómo se peleaban los descubrimientos los químicos, así de, híjoles, no, ya me ganó este artículo, o sea, lo acabo de descubrir y este brother lo acaba de publicar en un artículo, no puedo creerlo. Y me acuerdo de que crearon como una sociedad de químicos, la sociedad, que era francesa, si no me equivoco, pero me acuerdo de que todos se peleaban por saber de qué estaba hecha dicha materia y hasta que llegó este Belzebub o Belzier, Berzelius, muchas gracias, y les dijo, no, esto es así, y cayó a todo el mundo y fue como un genio entre genios, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería mencionar y algo que se me quedó muy pegado pues, de esa etapa. Claro. Levantó la mano Norman. Sí, justamente era también porque me quedó mucho una parte de este Berzelius, que es en relación a cómo fue estableciendo esta parte de pesos atómicos con respecto al hidrógeno, me parece, y que después se consideró que no, que era mejor la parte del oxígeno. No recuerdo bien cómo era la metodología, pero en lugar de hidrógeno, que era más exacto el oxígeno en cuanto a su peso, justamente para la referencia de los demás elementos. Y después, más recientemente, no, ya no es oxígeno, es carbono. Y de aquí quería rescatar como una frase que estaba en otro libro de Lagrange, que dice que solo cabe crear una vez la ciencia de nuestro mundo, pero creo que eso se puede ir adaptando porque pues en ese momento, por ejemplo, para este Berzelius, pues a lo mejor justamente esta parte del hidrógeno era algo muy, muy revolucionario y era algo que justamente sorprendió a toda esta sociedad y fue un método muy wow. Y después, ya tiempo después, con más investigaciones, con más conocimiento, ampliando este marco que se tenía de la ciencia de la química, se establece como este otro elemento para, como referencia, ¿no? Como mención. Y más adelante todavía más. Entonces, pues creo que justamente este marco de lo que se puede seguir mejorando y se puede seguir creando, que se me quedó mucho con Berzelius, es algo que va a depender también como de todas las factores históricos, de todo lo que se ha descubierto hasta el momento, ¿no? Sí. Levantó la mano el compañero Leonardo. Sí, justo con lo que estábamos hablando de la tabla periódica, su autor, bueno, el que la inició fue Mendeleev. Me acuerdo mucho de que había tres elementos en los que, bueno, más bien tres vacíos que les puso nombres como prenombres antes de encontrarlo y fue muy como satisfactorio ver que él desde antes, o sea, predijo tanto, creo que era su peso, como eran dos parámetros con los que podíamos comparar. Pues fue muy satisfactorio ver que, y no fueron muchos años después, fueron 2 o 3 años después, fueron descubriendo esos elementos. Y bueno, claro, en los siguientes capítulos fueron bastantes capítulos en los que se fueron como uniendo pues a su tabla varios elementos. También cuando anexaron todos los gases nobles, que me acuerdo que nada más había de la tabla iba de 1 a la 7 en los electrones de valencia. Entonces, lo que más me queda es como de cómo alguien, sin saber que, o sea, bueno, sin saber que existen físicamente los elementos, cómo pudo, pues, imaginarlos y decir, van a tener estas ciertas características y van a estar en este lugar de la tabla. Eso fue lo más significativo de esa parte. Efectivamente, esta fue la prueba de fuego para la tabla periódica. Ya habían otros intentos de clasificar a los elementos. Primero, lo más fácil es por la semejanza, los que son metales, el oro, la plata, los que son más férreos, etc. Primero los acomodaron así, luego por tercias empezaron a ver que había similitudes en peso atómico, en valencias, después la ley de octavos que ya habían mencionado, y
el peso que tiene la ciencia es que permite hacer predicciones. En la medida en la que vas formulando, vas contrastando tus hipótesis, las vas corroborando, vas haciendo modelos, puedes predecir, y es pues, precisamente lo que hizo Mendeleev, en el sentido de que acomodé, tomando estas características de los elementos, y me quedan huecos. En lugar de hacer malabares como habían hecho anteriormente otros científicos, otros químicos, al intentar darle un orden, a una coherencia a la lista de elementos, él dijo, no, no voy a hacer malabares a estos lugares, es porque hay algo que no hemos descubierto, pero él empezó a ver una correlación, debe haber una ley, algo, y lo cual me permite predecir. Incluso ahí anotan, conforme fueron descubriendo esos tres elementos, eh, que era por décimas que se había equivocado, o sea, realmente era un acierto, era décimas el margen de error, y fue lo que le dio una gloria a Rusia, que Rusia en ese momento era un país prácticamente feudal. A Mendeleev ya no le tocó la revolución rusa, pero pues es una cuestión pues muy interesante, ¿no? El poder que tiene la ciencia para predecir. Estaríamos aquí ya por terminar, para cerrar el bloque, y si quieren ir dejando su reflexión final, alguna conclusión, qué les pareció el libro, para cerrar, por favor. Dylan levantó la mano. Sí, bueno, pues digo, a mí la verdad es que me pareció bueno, me parece muy curioso cómo cada uno de todos estos personajes tiene como su propio aporte. O sea, desde que, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la tabla periódica, pues desde que se empezó con toda esta parte de acomodar los elementos y por qué tenían esa estructura, no sé, después viene otro personaje y los agrupa y dice, no, bueno, es que entonces este elemento no va aquí, va allá por tal cosa. Y luego, por ejemplo, ahorita me estaba acordando de Bohr, que hay una parte del libro que dice que mientras que Bohr resolvía el secreto de la tabla periódica, Mendeleev no tenía idea de por qué no encajaban los elementos en los periodos. Y ahí es cuando pues, Bohr descubrió la disposición de los electrones de los átomos. Entonces, pues sí se me hace como muy curioso el cómo ha ido evolucionando la tabla periódica y a lo mejor la que conocemos hoy en día se parece o no se parece mucho a la original, no sé. Ya. Sí, ciertamente ahí van poniendo Isaac Asimov la lista. Dice, aquí en este periodo ya había 80 elementos, aquí había 90, aquí había tantos, y pues, sí, ciertamente ha ido avanzando. Al final, por ejemplo, esa es una de las conclusiones. Isaac Asimov dice, al momento de escribir este libro, había 103 elementos, dice él. Entonces, ahorita ya hay en la tabla 118, de los cuales 26, y no, se me va el número, creo que 26, han sido elementos que descubrimos en el laboratorio, no están en la naturaleza. Entonces, digamos, finalmente lo que aspiraban los alquimistas se puede hacer, ya sabemos que se puede hacer, el transmutar elementos. La cosa es que necesitamos una energía bárbara para poder hacerlo y no es viable. No, en teoría puede hacerse, transformar el plomo en oro, pero la cantidad de energía que se necesita para hacer mover los electrones, pues no es viable. Nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Pero alguien más, por favor, con sus conclusiones. Bueno, a mí también me gustó de que al principio fue la pregunta de qué está hecho el universo y cómo concluyó de que ahora de qué está hecho las partículas subatómicas, entonces eso me llamó mucho la atención. Y también cómo fueron, pues, desde que ya tenían como los elementos y llegaron hasta los 104 y ahorita ya llevamos un buen. Y también cómo fueron poniendo el nombre pues, de las características del elemento, de que si tenía un color, lo agregaban y el nombre era en latín y de sus características
o de, no sé, de los planetas, o del que los encontró. Entonces eso me llamó mucho la atención y siento que fue un libro muy fácil de leer y pues me atrapó desde un principio hasta que lo terminé. Muy bien. Muy bien, ahí es cierto, estas cuestiones, el peso que tiene todavía la cultura romana en el derecho, por ejemplo, en otras instituciones, y aquí el peso sigue porque la mayoría de los elementos les pusieron nombres latinos. ¿Y cómo se escribía en latín? Ah, pues así le pusieron. Y ahí la carrera también del ego, ¿no? De las naciones. Ah, es que ya Francia ya descubrió tantos, cuando en California descubrieron uno, ah, pues le voy a poner Californio, etcétera. Este ego también, algo patriota, también influyó ahí para poner algunos nombres. ¿Alguien más? A mí algo que me parece bueno, que me parece muy interesante del libro es, dejando a lo mejor de lado todo el conocimiento y todo, ¿no? Veamos el libro en la época de ahora, ¿no? ¿Cómo vemos hacia el pasado? Yo lo que me gusta imaginarme por algo, por así decirlo, es si algún día se escribiera un libro de esta época y que la gente lo vea y diga lo mismo que nosotros estamos comentando en este libro, ¿no? De cómo es que creían eso, ¿no? ¿Cómo es que pensaban eso, ¿no? O sea, qué conocimiento tan básico tenían a lo mejor de las cosas, ¿no? O sin saber estaban inventando. Y pues imaginarme cómo sería esa sociedad, ¿no? Cómo estaría su nivel intelectual elevado para poder decir esas cosas a lo mejor en 100 años, en 1000 años, ¿no? Si llegamos a ese tiempo. Es lo que pues, me gusta mucho pensar de este tipo de libros, así es la reflexión que luego yo hago. Y que nos preguntamos, incluso ahora, les decía el ejemplo de el tuit, creo que era un actor, que dijo, no, es por lo que hizo la Suprema Corte de Justicia, que Diosito se enojó y nos mandó temblor. Y muchos tuits así, de que Ajá. no, se van a venir cosas peores, porque, incluso lo podemos ver ahorita, que esto es una cultura científica que se ve en los primeros años escolares, pero que se pierde en algún momento y el dogma sigue ahí influyendo para mal, ciertamente creo yo que, ciertamente creo que la religión es el cáncer moderno de la sociedad que nos arrastra hacia el fondo, pero bueno, ¿cómo lo ven los demás? Está con la mano levantada David y después Alexa, por favor. No, sí, totalmente con lo que dijeron. También me preocupa, bueno, no me preocupa, me hace pensar qué hubiera pasado en todos estos años, como por ejemplo, como usted dijo, en la Edad Media, si hubiéramos tenido la misma metodología pues, que esa población de Grecia hace muchísimos años. A lo mejor ahorita ya estaríamos muchísimo más adelantados si no le tuviéramos tanto miedo al progreso, ¿no? Porque sí, pues la ignorancia nos empuja a quedarnos en nuestra zona de confort y no seguir adelante, pero también terminando con ese punto, me interesa mucho saber como, por ejemplo, cómo ¿cómo se llama? Pues, digámoslo así, como los investigadores grecios, pues pensaban que todo estaba hecho de un elemento, o sea, ¿cuál era su metodología, no? Porque me acuerdo que había alguien que creía que todo estaba hecho de tierra, otro de fuego y así, y pues ya se me puede ocurrir a mí como, no, pues a lo mejor todo tiene vibraciones y pues a lo mejor esa era su metodología, pero por ejemplo me interesa mucho el de por qué todo era de tierra, ¿sabes? Es algo que nunca entendí, pero pues ya me gustó que después se definiera bien pues no son elementos, ¿no? Pues ahora sí que son compuestos de la materia, no son como tal, ahora sí que como Avatar, ¿no? Como usted mencionó. Muy bien. Alexa, por favor. Sí, retomando lo que había dicho uno de mis compañeros, no recuerdo quién fue, perdonen, la pregunta inicial, ¿no? Lo de qué está hecho el universo y finalmente, pues, de qué están hechas las partículas subatómicas. Es algo que a mí me dejó pensando. La realidad es que yo tengo un novio que le gusta mucho todo el tema de la ciencia en general, o sea, y él todo el tiempo me está contando como cosas, datos, o sea, me suelta datos así de la nada y yo no sé cómo procesarlos. Entonces siempre le digo como, ay, mira qué interesante, pero ahora explícamelo, porque yo no lo, o sea, vaya, no lo puedo ver como tú. Entonces él siempre me dice como, no, es que sin el carbono, imagínate, ahorita, o sea, no habría nada. Y yo como, pero, o sea, cositas así, preguntas
que nos dejen con este tipo de preguntas a mí me gusta mucho porque, vaya, a las personas que por lo menos sí les interesa o sí les saben un poco más de esto, pues tienen esa tarea, ¿no? O sea, se llevan esa tarea de, o sea, como de despertar en ellos el interés por resolver la pregunta, se me hace muy, muy padre. También algo que me llamó mucho la atención es que para cuando se publicó el libro, que me parece que fue en 1960 y algo, 69 creo, no recuerdo. O sea, de entonces para ahorita, 2021, o sea, se descubrieron otros, creo que 14 elementos, entonces ahorita creo que actualmente son como 118. Entonces eso también se me hace súper, súper padre, que bueno, en esos como 59 años, por lo menos, o sea, el progreso vaya no sea, a lo mejor es un proceso lento porque no creo que, ay, mira, hoy me encontré con este nuevo elemento y mañana con otro, pero se me hace padre que siga como ese progreso, o sea, le digo, pues dejaron con esa pregunta a alguien y en ese tiempo las personas han dicho, oye, voy a intentar contestarla. Se me hizo algo muy interesante y ya personalmente como del libro, yo sinceramente lo recomendaría a amigos, familiares que les interese un poco pues lo que es la química en sí o que les esté costando trabajo entender su historia. Le digo, a mí en secundaria no me contaron todo lo que pasó antes de Mendeleev y estos otros científicos que ayudaron a lo que ahorita pues es la química que conocemos y que se enseñan en las escuelas. Yo me apena decirlo, pero yo el libro lo leí de último momento, me lo eché en un día, pero, o sea, me gustó también la facilidad que tiene Isaac Asimov para explicar tantas cosas en, pues, relativamente pocas páginas, y que, o sea, no se pierden detalles, o sea, en esa, o sea, tiene como esta capacidad de síntesis que me gustó muchísimo. Entonces, muy buen libro. Muchas gracias por dejarnos esta lectura. Antes de pasar la palabra a Alberto, recuerden ustedes que Prometeo está abierto, no es un círculo cerrado, no somos sectas, no estamos iluminados, ni mucho menos. Siéntete libre de invitar a tu novio. Si le gustan estos temas, puede hacer que le interesen los círculos de lectura. A este grupo en particular, el siguiente que vamos a leer es El mono obeso. Y entonces, pues invítalo, si tienen vecinos, novios, novias, amantes, lo que sea, familias, tíos, mientras más seamos, hay que divulgar el conocimiento y la cultura científica. ¿Cómo se llama tu novio? Se llama Aldo. Aldo, ¿cómo no? Es que para no serle novio, ¿no? Invita a Aldo, cómo no, con mucho gusto. Le facilitamos el material. Incluso este tipo de cosas enriquece la lectura, porque igual nos podría sugerir también algunos libros, entonces pues se va haciendo más interesante. Alberto, por favor. Bueno, yo me quedo mucho con la reflexión final de Isaac Asimov, que parafraseando dice algo así como que qué aburrido sería que ya supiéramos todas las respuestas. Y creo que en sí esa es como la finalidad del libro, ¿no? No es tanto, pues no le da una respuesta a la pregunta, sino explorar cómo a lo largo de miles de años se ha tratado de, a través de variedad de opiniones y reflexiones, ideas como el flojisto claro, o otras, que hoy en día son absurdas, pero que sin embargo son interesantes, ¿no? Como algo puede tener masa negativa, ¿no? O cosas así. Sí, o sea, me quedo mucho con esa reflexión que es más el viaje que el destino, ¿no? Excelente frase para terminar la sesión. No se dejen de hacer preguntas, siempre pregúntense de las observaciones que tengan y traten de buscarle alguna respuesta desde la ciencia, porque puede ser que alguien ya dio respuesta a eso. Hay que primero investigar si alguien ya trabajó el tema. Y la química, en este caso en particular de este libro, pues la química está en todas partes. Insisto, ayer fue el temblor y no sé si alguno de ustedes vio que había luces en el cielo. Había luces azules, verdes, rojas, algunas. Los pueden buscar en YouTube algunos videos y las personas dicen, bueno, pero esas luces que los marcianos nos avisan antes, son señales extraterrestres. Y no, realmente es química. Hay minerales, los cuarzos particularmente,
son minerales piezoeléctricos. Es decir, que cuando se les ejerce cierta presión, desprenden electrones, desprenden energía eléctrica, y entonces en estos movimientos de las placas tectónicas, cuando hay un sismo, pues estas piedras, estos minerales reciben mucha presión y liberan estos colores, es luz, es energía, pero pues digamos esta es la razón. Y gente que lo vio, pues pudo haberse preguntado y decir, ya habrá alguna explicación, alguien ya habrá trabajado este tema. Y lo de las preguntas, también lo mencionaba Alexa, de los elementos, todavía se siguen descubriendo algunos, y de los que ya hay, nos siguen dando sorpresas. Está el grafeno, por ejemplo, que es a base de carbono. Es una estructura muy similar al grafito, de hecho así se descubrió, de pura chiripa. Algunos investigadores agarraban el lápiz y le ponían Direx a la punta, y luego le ponían otra vez, y al analizarlo, hicieron como una cadena. El grafeno es eso, es una cadena de grafito con otra estructura, y que tiene propiedades muy interesantes, es muy resistente, es dúctil, tiene muchas cosas, pero cuando hay una pobre cultura científica, luego se van con teorías conspiranoicas. Por ejemplo, hay quien dice que no se vacunen porque tiene grafeno, y pues, nada que ver, el grafeno, aunque te lo pusieran, pues no haría nada. Pero ahí la cuestión de que siempre háganse preguntas, y pues coméntenlas, pueden investigarlas, es muy interesante cuando en un café, en una comida, oye, fíjate que la otra vez estaba reflexionando sobre esto, y enriquece, además de que enriquece la plática, hace los diálogos pues más interesantes, pues nos enriquece como sociedad. Muchas gracias a todos por su tiempo. No sé si antes de irnos, Julieta, ¿quieres decir algo, comentar, expresar algo? Pues solamente decirte que pues me incorporé un poco tarde por el trabajo, pero pues, a ver, voy a ver si se ve mi cámara, porque ya casi se me acaba la pila. Los últimos serán los primeros. Ahí está. Hola a todos y a todas. Pues me encantó la dinámica y me da mucho gusto pues ver a las y los jóvenes pues interesados en la ciencia y pues saber que pues están en este círculo. La verdad es que les deseo mucho éxito y espero que el ánimo y el hambre por seguir aprendiendo y hacerse las preguntas, que es lo que siempre menciona Ulises, pues siga presente. Así que pues mucho éxito y pues muchas gracias. Gracias a todos. La próxima lectura ya es el mono obeso, ya tienen ya se los facilité, y pues estamos en contacto. Les agradezco muchísimo el tiempo de la lectura, y pues para discutir estas ideas. No, hombre, muchas gracias a usted. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Bonita nos noche, hasta luego. vemos. Bonita noche. Gracias.